Escucho bien, Jimmy. Qué gusto verte y escucharte a los tiempos. A los Hay un tiempos. poco de eco, ¿no? Me escucho el retorno yo. Ya En ya todo lo caso, corregimos. estoy bien, gracias a Dios. Aquí vinieron dos de mis hijos, mi hija llega hoy día, van a estar los tres. Es una gran felicidad. Y acabo de superar el COVID, sí sabes, ¿no? Estuve con COVID y como tenía las dos vacunas, pues una fuerte gripe, cuarentena, pero gracias a Dios hay peligro que me salve. Pero, Seguimos adelante. economista, ¿Omicron fue la variante? No le pregunté el nombre al virus, pero sí me dio. Bueno, 8:04. Mira cómo se te ríe, ¿quién? La China. Sí, sí. El problema es que la China es un caos, ya la voy a hacer salir del estudio. Una más chinita y te saco del estudio. Bueno, a ver, economista, ahora sí hablando en serio, porque son temas muy serios los que se han venido ventilando en los últimos días, sobre todo cuando Leonidas Issa ha hablado de la necesidad de formar un gran frente de las izquierdas, le llamó él. Mi pregunta es, ¿cómo ve Rafael Correa la opción de que se forme, y primero si cree usted posible, que se forme un gran frente centro-izquierda entre las izquierdas y la CONAIE? Todo es posible, si hay la generosidad suficiente, si hay la responsabilidad suficiente. Pero para empezar, yo no creo un gran frente de las izquierdas. La situación del país es tan grave que el frente debe ser un frente patriota, democrático, bienvenido. Si hay gente derecha, honesta, comprometida con el país, la vamos a excluir. El frente es más amplio, en función de un programa, no tenemos que querernos, no tenemos que coincidir, sí tenemos que tener un mínimo de confianza política, mínimo de principios y valores, que es lo que alguna gente no entiende. Hay gente que ya cruzó líneas rojas, que de eso ya no se puede volver, ¿no? Sería perder más que ganar. Entonces, con esas características, formar el frente más amplio, porque la situación del país así lo exige. Claro, usted no lo llamaría en todo caso el frente de las izquierdas, ¿no? Una especie de pacto, una cosa un poco más general. Una gran alianza por la patria, pero además todo el mundo se dice de izquierda en el país, pues. ¿Tú crees que la propia CONAIE, ahora está Leonidas Issa, no lo conozco, tengo una buena impresión de él, pese a que nos ha insultado, nos ha hecho ladrones, en las marchas pedía agredir a los correístas, pero creo un tipo frontal, valiente. Pero Luis Maca fue de los transitorios, pues. Fue cómplice de Trujillo, se quedó calladito cuando Moreno le ofreció eliminarle UNASUR y regalarle el edificio UNASUR para la universidad indígena que él había creado. ¿Tú crees que eso es de izquierda? ¿Tú crees que una Lourdes Tibán es de izquierda? ¿Tú crees que un Yacu Pérez es de izquierda? Entonces cualquiera puede decirse de izquierda. Otra cosa es serlo. Y ser izquierda inteligente. Porque además esa izquierda cavernícola, que cree que estamos todavía en la revolución industrial, o esa izquierda con indigenismo infantil, que cree que el buen vivir es la premodernidad, yo no me siento en absoluto identificado con esas clases de izquierdas. ¿Quién debe ser el filtro para calificar quiénes son los auténticos de izquierda y quiénes son los buenos de la derecha? No clasifiquemos en buenos y malos, sentémonos a conversar en función de objetivos nacionales, pero sí con fundamentos, con valores, con principios, sin gente que haya pasado líneas rojas. O sea, un Ayala Mora se dice de izquierda, es un corrupto completo, cómplice de Moreno. ¿Tú crees que le haría bien a un frente patriótico, democrático, cuando ha demostrado falta de patria y falta de democracia? Yo estoy seguro que va a quitar más de lo que da. Entonces, no podemos, en función de supuestamente la unidad, sacrificar los verdaderos fundamentos de la República, como es la verdad, ¿no? En función de la verdad, sin darle la razón a los que nunca han tenido. No significa que, bueno, tú hiciste esto y te vamos a sancionar y te vamos a perseguir, no. Pero no podemos darle la razón a quien no la tiene, porque algunos pretenden eso. No, está bien, ha habido errores de parte y parte. No es cierto, no es cierto. O sea, los perseguidos, los encarcelados, los agredidos, hemos sido nosotros, porque hemos sido la única verdadera oposición al gobierno de Moreno y al gobierno de Lasso, que nadie se engañe. Pachacuti pactó con Lasso. Nosotros hablábamos claramente con Lasso en función del país. Nos traicionó y pactó con Yori, pero incondicionalmente, para darle todo. No en función del país, en función de espacios políticos, la politiquería de siempre. Entonces no es cierto, no es cierto. De mí nunca esperen eso. Ese es mi problema, yo soy muy mal político, porque la política no es en función de la verdad, es en función del poder. Entonces no es que te doy la razón porque la tienes, sino porque eres el más poderoso. Yo jamás podré hacer eso, jamás le podré dar la razón a quien no la tiene.
¿Usted ha conversado ya con interlocutores de Leonidas Issa sobre la posibilidad de conformar este gran frente que usted lo ve como más amplio? No, no he conversado con Leonidas Issa, solo conozco sus expresiones públicas y enseguida nuestros propios compañeros, ¿no? Porque hay algunos compañeritos que tienen fijación con el mundo indígena. Mi vocación toda la vida, di un año de mi vida para trabajar con los indígenas. Mi sueño es ver a los indígenas fuera de la pobreza, 500 años de exclusión, de marginalización. Pero hay que saberlo hacer y hay que ayudar al pueblo indígena. Eso no significa legitimar ciertas directivas indígenas que se han vendido al poder de turno. Pero hay compañeritos que mitifican esto. Entonces, un dirigente indígena dice a la unidad, vamos a la unidad y contentos y la culpa es de todos y aquí no pasó nada. No, eso no aporta. Créeme que si aportara fuera el primero en hacerlo. Pero ya tengo algunas canas para caer eso, esa ligereza, ¿no? La unidad en función del país, en función de un acuerdo programático y en función de la verdad, sin darle la razón a los que nunca la han tenido. ¿Cuáles son esas líneas rojas que pondrían, digamos, un límite a la conformación de este frente? Lo que se prestaron para todo, pues, para tenerlo primero a Moreno y luego a Lasso. Por ejemplo, un Ayala Mora, te di el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los sectores de izquierda democrática que se han vendido pues con una vergüenza. Pobre Rodrigo Borja, ¿cómo se sentirá con todo lo que han claudicado esos pseudo dirigentes de la izquierda democrática por un mendrugo? Con grandes sectores de Pachacútec, no Leonidas Issa. Leonidas Issa ha sido frontal, ha sido auténtico, si cabe el término. Pero otros, acuérdate que hasta dijeron que las escuelas del milenio eran malas para reabrir las escuelas unidocentes. ¿Por qué? Porque de esa forma controlan a las comunidades. Entonces no les importa a su gente, no les importa condenar a los más pobres a la peor educación, les importa mantener el control político. Con esa clase de gente tan irresponsable, con ciertos sectores del MPD que se vendieron a Moreno, que han destruido la educación, la salud, por favor, jamás yo podría identificarme con esos grupos. A mí me identifican valores, principios, amor de patria antes que ideología, y si eso hay, por supuesto que hay en la izquierda, pero si hay en la derecha, bienvenidos también. Hay que formar un gran frente patriótico y democrático. Con diferentes matices ya está lanzada la idea, por el lado de Leonidas Issa, por el lado de Rafael Correa, bueno, pero alguien tiene que tomar la iniciativa y decir, bueno, vamos a nombrar delegados, nos vamos a reunir tal día, empecemos a trabajar, o estamos todavía muy temprano y todavía está lejos la elección del 2025. Estamos en Navidad todavía. Sí, estamos muy tarde. Estamos fin de año, estamos muy tarde. Esto no es electoral. Pero mira, Jimmy, ¿qué es UNES? No era un gran frente progresista. No estaba ahí Centro Democrático, no está ahí Frente Mujeres, la Federación Ecuatoriana Indígena. Si ya se llamó esa gran unidad, y en lugar de ellos adherirse a esa gran unidad progresista, se adhirieron al gobierno de Moreno, se adhirieron después al Lasso con el nulo ideológico, y no te engañes, la dirigencia indígena trabajó a favor del Lasso, y un poco con el criterio de que si ganamos nosotros no nos van a poder votar del poder, para el Lasso sí. Entonces tampoco nos vamos a prestar esas cosas. Entonces el llamado está hecho hace mucho tiempo. Pero nuestros propios compañeritos pecan de aquello, ¿no? Cuando nosotros hacemos el llamado, no pasa nada. Si lo hizo Leonidas Issa, dirigente indígena, entonces todos vamos rapidito a ponernos en línea. No, compañeros, lo importante aquí es el país, la verdad, unidos en función de superar la gravísima crisis que enfrentamos. Bienvenidas todas y todos, todas las personas de buena voluntad. ¿Cree usted que este frente debería empezar a operar en el evento de que se consolide ya en las elecciones del 2023, en las seccionales? Mira, no se engañen también en algo, ¿no? Algunos nos dicen estamos hambrientos de poder, no entienden nada. ¿Cómo sacas al país de su desarrollo sin el poder? O sea, siempre va a haber lugar para la beneficencia, para la solidaridad espontánea, pero eso no va a sacar al país de su desarrollo. Lo va a sacar el poder político, como lo hicimos durante el 2007-2017, porque es innegable, han tratado de desprestigiarlo, pero es innegable el cambio que hubo en esos 10 años, el salto cualitativo, cuantitativo, pero rompimos todos los esquemas, o sea, de la peor vialidad, infraestructura en la región pasamos al segundo lugar, el sistema educativo que más avanzaba, autosuficiencia eléctrica, tantas y tantas cosas que se hicieron. Entonces, se trata de sacar al país, insisto, del subdesarrollo, ¿no? Y eso lo hicimos durante 10 años. Ya se me fue la idea, si me repite la pregunta. Sí, estábamos hablando de que si creía usted que en las seccionales debería ya funcionar el frente. Nadie se engañe. Para eso se necesita el poder político. Si no, no cambias el país. Mira lo que está pasando con el poder político en manos de los banqueros. Están desmantelando el Estado.
van a privatizar Banco del Pacífico, se eliminaron los impuestos a la herencia y le cargan impuestos a la clase media, que legitimaron el blanqueo de capitales. Así nunca vamos a salir de su desarrollo. Entonces, para rectificar eso, nadie se engañe. Se requiere el poder político. Ahora, como dice el Papa Francisco, Fratelli Tutti, ¿no? La última encíclica, léanla, es una maravilla, ¿no? La única legitimidad del poder político es el bien común. Se requiere el poder político para gobernar en función de ese bien común, no en función de los banqueros, no en función de su negocio, no en función de fijaciones ideológicas, en función del bien común y así sacar al país de su desarrollo. ¿Usted reclamaría para la Revolución Ciudadana, no digo manejar, esa palabra es muy desagradable, ¿no? Pero coordinar este frente de amplio, como usted lo ha manifestado, con los mejores elementos de cualquier línea política? Aquí se tiene que ejercer la generosidad y la responsabilidad de patria. Pero, ¿cuál es la mayor fuerza política de izquierda del país? Pues resulta que no somos de izquierda, que no somos mayor fuerza política. Nuestros propios compañeros algunas veces en redes empiezan a discutir como que si somos un fracaso total, como que si no existimos. Perdimos las elecciones en abril por nuestros propios errores, pero somos de lejos la principal fuerza política del país, sin partido político. Acuérdate que Centro Democrático tuvo que prestar el número para inscribirnos, pero algunos reflexionan como que si todo hemos hecho mal, como que si no existimos, como que si nos arrasaron en las elecciones de abril. Somos de lejos la principal fuerza política y eso no se puede obviar, pues. Entonces, si haces un gran frente, la principal fuerza política de este país debe tener algo que decir. Claro. ¿No? Ahora, economista, usted está hablando de la necesidad de ser generoso, pero no es generoso pues decir, bueno, soy generoso, pero como yo soy la principal fuerza política, yo un poco coordino el frente. Eso lo entendí. Yo no he dicho eso, me entendiste mal. Entonces entendí mal. ¿Qué ser generoso? Que nosotros somos la principal fuerza política, pero que venga un partido que sacó 2% y coordine. O sea, tenemos que conversar eso. Pero hay realidades que no puedes soslayar de cuál es de lejos la principal fuerza política. Y por si acaso, yo puedo emitir algunos conceptos, no significa que los practique. Soy de carne y hueso, no soy de hierro. Para mí lo más difícil, cuando rezo el Padre Nuestro, es perdonar nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Para mí lo más difícil es perdonar al que nos ofende, porque me gusta la verdad, me gusta la justicia, eso se puede confundir fácilmente con la falta de perdón. Ahora, también la parte más linda de la misa para mí es cuando se dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme, ¿no? Para cerrar este tema, aunque seguramente Omar acotará algo más, ¿sí está usted abierto a sentarse en Zoom, por lo menos, a conversar con Isa y con algunos otros actores sociales para comenzar a conformar el frente? Porque, según lo escuché a usted, ya es tarde, ya hay que trabajar en eso. O sea, si hubiera hecho eso, todo lo que no hubiéramos ahorrado, o sea, del 2017, con el fraude democrático que resultó Moreno, se hubieran anticipado elecciones, la historia del país fuera diferente. Algunos no entienden esta figura de anticipar elecciones. El propio Lazo iba a adelantar elecciones, podía llamar a muerte cruzada, ahora dice que es desestabilizar. La muerte cruzada, la anticipación de elecciones no es desestabilización, es una figura constitucional, es lo más normal en regímenes parlamentarios. Yo creo en regímenes presidencialistas, creo en poder centralizado, fuerte, para poder cambiar América Latina, con controles democráticos, pero flexible, para evitar los fraudes como un Moreno, o evitar fracasos como Lucio Gutiérrez, como Maguad, o como el propio Lazo. Entonces, por eso está la figura, artículo 130, 138 de la Constitución, de anticipar elecciones. Eso es perfectamente constitucional, pero algunos no lo entienden. Si hubiéramos hecho ese frente del 2017, constitucional, democráticamente, se hubiera mandado a la casa a Moreno, porque además el presidente en funciones puede presentar su candidatura, pero ese tipo no iba a sacar medio voto partido por la mitad, la historia del país fuera diferente. Si no se lo hizo en el 2017, cuando votó a la basura el programa progresista que ganó en las urnas e impuso el más corrupto, elemental neoliberalismo, si se lo hacía en el 2019 después de que masacró a su propia población, la historia del país hubiera sido diferente. Pero para que persiguiera a Correa, lo mantuvieron a sangre y fuego, vino la pandemia y hoy lloramos lágrimas de sangre. ¿Cuántas decenas de miles de muertos por haber mantenido un inepto y un gobierno clínicamente muerto en el poder? Hoy estamos repitiendo los mismos errores.
Lo de Pandora Paper es gravísimo. No se trata de ocultar el sol con un dedo, por favor. Por supuesto que era un caso de caos político, social, conmoción política, que merece anticipar elecciones. Y Lasso se puede presentar como candidato para que sea el soberano del pueblo ecuatoriano que lo ratifique en el mandato o rectifique el mandato. Lo que hicieron fue protegerlo por todos los medios y tenemos un gobierno severamente deslegitimado, sin credibilidad, sin solvencia moral, que es una vergüenza a nivel mundial, y nos esperan 3 años y medio con ese gobierno. El daño que le hacen al país es inmenso. Entonces este frente debió estar constituido hace mucho tiempo, pero en buena hora, más vale tarde que nunca, si lo hacemos ahora, y entre otras cosas, si es posible anticipar elecciones para que la gente pueda decir, sí, Lasso, creemos que está haciendo bien las cosas, o no, ya no, usted nos ha mentido, lo de Pandora Papers es inaceptable, lo de los motines en las cárceles es terrible, lo de la inseguridad es insoportable, así que preferimos otra opción. Economista, buen día, Omar Jaime le saluda. ¿Cómo estás, Omar? Muchas gracias por su tiempo, economista. El tema principal de la entrevista, como la promocionamos, fue una evaluación del 2021 desde lo político y económico. Y me permito hacer una parte de evaluación política del 2021 muy importante, creo que fue quizás la más importante este año, que fueron las elecciones, tanto primera como segunda vuelta. En una respuesta previa, usted me dijo una frase que todavía me retumba en la cabeza. Dice, nosotros perdimos por nuestros errores. Usted lo acaba de decir y en parte lo comparto. Ahora, el tema es que, y voy a la parte de las bases, cada vez que se retoma eso de los resultados de las elecciones, no, es que fue el nulo ideológico. El nulo ideológico y el nulo ideológico y el nulo ideológico, y se está convirtiendo como en una barrera de negación, ¿no? O sea, perdimos porque fue el nulo ideológico. O sea, la culpa de los resultados de las elecciones fueron de otros, no de nuestra orilla. ¿Cuánto influyó verdaderamente el nulo ideológico? Porque inclusive, economista, usted en el tuit en el que publicó sobre Leonidas Giza, pero respondiéndole a Diego Ordóñez, usted pone, él fue el que impulsó el nulo ideológico. Usted también utiliza esa herramienta, el nulo ideológico. ¿Qué es el nulo ideológico? ¿Cuánto pesa? ¿Es una barrera realmente para poderse y sentarse a conversar con Leonidas Giza? No, pero hay que asumir responsabilidad histórica. En todo caso, no hay ninguna contradicción, no son cosas excluyentes. Pese al nudo ideológico, pese a la campaña sucia, pese a las decenas de millones de dólares gastados por Lasso en su campaña, pese a la impúdica, indecente complicidad de la prensa de siempre, les podíamos ganar. Entonces no es excluyente, no es contradictorio. Podíamos ganar y perdimos por nuestros errores, la desunión, la gente que no busca ser útil sino importante, el correísmo sin correa y las novelerías de siempre. Pero si es que, por ejemplo, no hubiera llamado el movimiento indígena y Pachacute al nudo ideológico, ¿que cuántos votos fueron? 1,5 millones, me parece, subieron como 800,000. Más de 800,000 votos. 800,000 votos claro. Del promedio histórico del nulo en la segunda vuelta. Si no se hubiera llamado ese nulo ideológico, también ganábamos. Entonces, por supuesto que son corresponsables. Llamar al nulo ideológico era darle la presidencia a Lasso, no se engañen. Ya, ahora, economista, vámonos a la parte económica del país. Hagamos brevemente unas proyecciones para el 2022. A partir del 1 de enero entra en vigencia la reforma tributaria. Hay sectores que alertan, bueno, el discurso del gobierno solamente afecta a un porcentaje mínimo de la población, pero hay personas que advierten que la situación va a ser muy complicada porque hay este cambio del sistema tributario, ahora es el RIMPE, se elimina el RICE, está el tema de las proyecciones, de las deducciones, está el tema del patrimonio, hay mucho temor sobre lo que se viene. ¿Usted cómo prevé la economía ecuatoriana para 2022 en un escenario en donde internacionalmente también estamos a la expectativa? Está el conflicto en Ucrania, está el tema de las materias primas, está el tema portuario de los fletes, hay una serie de temas que vuelven compleja la situación. ¿Cómo proyecta 2022 económicamente para el Ecuador y para la región también? Hay un tema gravísimo que ni siquiera se habla en el país porque nos ahogamos en lo inmediato, en lo coyuntural, ¿no? ¿Qué pasa si mañana ya no se requiere petróleo? El cambio, las nuevas tecnologías, el cambio de las fuentes energéticas en el mundo es brutal. Europa para el año 2030 está prohibiendo carros a gasolina, todo va a ser eléctrico, ¿no? Y hay muchas fuentes alternativas de energía y nosotros seguimos dependiendo del petróleo y ni siquiera se habla de estas cosas. En todo caso, sobre la marcha de la economía,
Mira, era de esperarse. Este gobierno no va a hacer nada, no cree en lo público, cree en su bolsillo. Nos tenemos que poner contentos porque tienen 8.000 millones en Suiza, en reserva. En dolarización ni siquiera se requiere reserva monetaria para respaldar una moneda nacional que no existe. Eso, el 70%, 80% de eso no son reservas bancarias como nos han hecho creer, son depósitos del propio sector público, que en lugar de ser utilizados para reactivar la economía nacional, estamos financiando a Suiza. Y hay gente que aplaude eso, ni lo entiende, pero lo aplaude. ¿Ya? Entonces no están haciendo nada, por el contrario, sacando la plata del país. Este año, gracias a la recuperación del precio del petróleo, vamos a crecer más de lo estimado, el 3%. Pero el 2020, decrecimos 8%. Si el próximo año en el presupuesto está 2.8% que vamos a crecer, todavía no recuperaríamos los niveles precrisis. Algún rato lo recuperaremos, porque la crisis fue causada por un factor muy puntual, muy grave, pero muy puntual, el coronavirus. Cese ese factor, se recupera la economía. ¿Pero a qué costo? Pues no es lo mismo recuperar en 6 meses que 60 años. Entonces eso es lo que no se entiende. Esa es la razón de ser de la política económica, para superar las crisis con lo más rápidamente posible, con el menor costo posible y sobre todo decidiendo sobre quién cae el costo. Y de eso, eso depende de quién tiene el poder. Como el poder lo tienen los banqueros, el costo le han hecho pagar, en realidad no lo paga la clase trabajadora y la clase baja, pero sí la clase media, media alta y alta. En la clase media alta, los impuestos se multiplican por 4 veces en algunos segmentos, ¿no? Sí, se han reducido las deducciones, que además es torpe, porque eso servía para recaudar impuestos. Cuando usted puede deducir de sus impuestos el pago al odontólogo, le exige pues la factura al odontólogo. ¿Quién antes en nuestro gobierno exigía factura a los médicos? Omar, ¿se acuerda? Nadie. Sí. Porque nosotros pusimos eso como deducciones, vestimenta, alimentos, médicos, todo el mundo pedía su factura y ganamos mucho más de lo que perdimos. Esta gente está dando marcha atrás y perjudicando grandemente a la clase media. Entonces, la política económica también decide sobre quién caen los costos. Como están en el pueblo banquero, el capital financiero no paga nada. Si hubiera estado en el poder, le hubiera hecho pagar todo a los bancos, pues si tuvieran hasta utilidades en la tragedia que fue el año 2020 y en el 2019 también. ¿Cómo con tremenda crisis en el 2020 puede generar centenas de millones de dólares en utilidades? Eso es inmoral, como otros sectores. Entonces se pudieron captar esas utilidades y financiar el presupuesto. No, aquí no le cobran 20 centavos a las utilidades bancarias adicionales y le clavan tremendo paquetazo a la clase media, sobre todo media alta y alta. Eso sí es cierto. No es la clase baja ni la clase trabajadora, pero sí la clase media, media alta y alta. Que puede ser la que moviliza quizás la economía y aparte se pierde un poco la cultura tributaria. Pero bueno, eso es un tema. Uniendo la parte política y económica, economista, y aprovecho este espacio que no habíamos tenido tiempo de conversar con usted hace unos cuantos meses. En este tiempo, en este periodo se dio la votación, la famosa votación de la reforma tributaria. Y se quiera o no, se justifique o no, quedará para la historia la abstención de UNES en la última de las votaciones de la reforma tributaria. Hasta el día de hoy hay muchas personas, inclusive, que lo apoyan a usted, que apoyan a su proceso, que dicen, ¿qué pasó? ¿Qué les costaba? Si ya habían votado por la primera, segunda, tercera votación, ¿qué le costaba a UNES apretar el botón y abstenerse en ese último momento? Si bien es cierto que hubo un informe de minoría que nuevamente, porque proviene de UNES, sencillamente porque viene de UNES, se lo bloqueó. Ya, pero la gente se pregunta, ¿por qué UNES no apretó el botón en esa última votación? Porque estamos cansados de ser tontos útiles. ¿Cómo nos han utilizado, Omar? Ya basta. Ya basta. Primero, yo sé que nuestros propios compañeritos son los primeros en criticarnos. Alzamos la mano para cargar el muerto. Esa ley no es de Correa, no es de la Revolución Ciudadana, es de Lazo. Y los que han apoyado a Lazo, el gobierno es Lazo, es el que presentó la ley, es el que la publicó inconstitucionalmente. ¿Qué es lo que hicimos nosotros responsablemente? Hicimos todo un informe de minoría donde precisamente se recaudaba más que el proyecto de Lazo, porque tampoco podemos ser irresponsables, ciegos. El país está en crisis, se requiere una reforma tributaria, pero que no la pague el trabajo humano, las personas, la clase media, que la pague el capital. Entonces era una reforma, sobre todo que afectaba a las 300 corporaciones más grandes del país. Se había hablado con Pachacuti y con el Partido Social Cristiano, y al final, como siempre, nos dieron la espalda. Y nos quedamos solitos con nuestra propuesta que la trabajamos tanto. Y después viene Pachacuti y presenta la moción de archivo y debemos ser los primeritos en apoyarlo. Ya basta. Esa ley estaba negada. Lo que pasa es que como no hay Estado de Derecho se hace lo que le da la gana y eso es consecuencia de la destrucción que han hecho estos 5 años. Pero esa ley estaba negada.
Entonces nosotros decidimos, podemos equivocarnos, pero decidimos abstenernos, primero, para que no jueguen más con nosotros, porque ellos debieron apoyar nuestro informe de minoría. Y segundo, si rechazábamos esa ley y ya no pasaba de ninguna manera, ¿cuáles hubieran sido los titulares de los periódicos? No hubiera sido que Izquierda Democrática, Pachacuti, que son cómplices de Lazo, por demagogos, esta vez sí se fueron en contra. No, Correa, Revolución Ciudadana, obstruye al gobierno. Y si el gobierno es un desastre, la culpa no va a ser de Lazo, como lo hicieron con Moreno, la culpa es de Correa. Ya basta, nos negamos a seguir siendo tontos útiles. Nosotros hemos puesto los presos, los perseguidos estos años, y no vamos a aceptar tampoco, los compañeros pueden estar inconformes. Lo que no vamos a aceptar jamás son epítetos como traidores, o sea, más sacrificio de lo que hemos hecho, ya no nos pueden pedir, compañeros. Finalmente, economista, dos últimas preguntas muy breves, por favor, se lo solicito. Uno, se aprobó en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización, un informe con respecto al caso de Alex Saab. Apuntan directamente a usted, a Andrés Arauz, Banco Central, que prácticamente el sistema Sucre se convirtió en un proceso, una lavandería de las empresas de Alex Saab, que en estos momentos está detenido en Estados Unidos. ¿Qué respuesta le da a ese informe que lo vincula directamente a usted? Es una pena, Omar, que perdamos el tiempo en esas payasadas. Pues, mira, es un payaso. Lo único que le rescato es que es frontal. Él ha dicho que es por su odio, que quiere perseguirnos. Pero el pueblo ecuatoriano le paga la plata a ese payaso corrupto. Eso es una payasada. El Sucre es un sistema de compensación. Eso existe en los acuerdos de Bretton Woods de 1944. Ya han existido en América Latina, existe entre Brasil y Argentina, existe en Aladi. Y como cualquier sistema de compensación es un sistema de comercio, puede haber trampa. Sobre todo, la trampa no es por el sistema de compensación, es por el diferencial cambiario en Venezuela. Cuando usted tiene diferencial cambiario, tiende los deshonestos a sobrefacturar o inventarse exportaciones. ¿Por qué? Porque si la exportación es 100 desde Ecuador a Venezuela, está comprando en Venezuela, y usted dice me vale 1000, es sobrefacturación, el gobierno venezolano le vende dólares a 1000, pero a la tasa oficial, le vende 1000, lo que sea, $1000, pongamos, a la tasa oficial, ¿no? Luego, esa plata que le paga al Ecuador, donde están sus compinches, la mandan a un tercer país, lo mete por otra vía a Venezuela y lo vende al precio de mercado. Entonces, si el precio oficial era 10, le costó 10 cada dólar, y el precio de mercado es 100, ganó 10 veces más por esa triangulación. Eso no es por el Sucre, es por el diferencial cambiario. De hecho, ya había sobrefacturaciones antes del Sucre. Pero así es el payaso de Villavicencio, y el país pierde tiempo en eso. Yo ni conozco a Alex Saab, ni siquiera lo había escuchado nombrar hasta que el ICA lo había metido preso en Cabo Verde. Pero ahora soy cómplice de una nueva organización criminal, ¿no? También van a sacar que es por medio de influjo psíquico, seguramente. Entonces ya el país debe rebelarse ante estos payasos que no les interesa el país, solo les interesan sus odios, pero están destruyendo al país, están destruyendo la institucionalidad, están destruyendo la verdad, y todo pagado del bolsillo del pueblo ecuatoriano. Finalmente, economista, tras la elección de las nuevas directivas de la Revolución Ciudadana, ha habido cierto sector de las bases que están inconformes, hay mucho malestar. Tras el tema de la votación de la reforma tributaria, mucha gente de izquierda, que sí, que tienen unos aires de purista, pues no, ¿verdad? Son bastante bolcheviques. Dicen, no, pues ya la RC dejó de ser de izquierda, ahora pacta con la derecha. ¿Cómo toma esas declaraciones de gente que en su momento caminó, recorrió el país apoyando sus candidaturas? Mire, soy sincero, una de carne y hueso, no se revela ante esto. Todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos sufrido. Yo tengo 47 juicios penales y parece que no pasa nada. Tengo una sentencia, 8 años de cárcel por influjo psíquico. He embargado mis bienes, me quitaron la pensión vitalicia, ni a Abdalá ni a Maguate le quitaron la pensión vitalicia, porque nosotros no perseguíamos. Esto hicieron una ley retroactiva para quitarnos la pensión vitalicia. Y yo puedo trabajar, Jorge está preso, más de 4 años. Placas de la infamia. Y somos nosotros los traidores, somos nosotros que ya no somos de izquierda, nos abstuvimos, entonces ya nada vale, nada existe, no hemos hecho nada. Esa gente mejor que se vaya para otro lado, sinceramente, ¿no? O sea, respeto mucho su opinión, su posición, pero no vamos a perder el tiempo con esa clase de gente. Debe haber confianza política en un movimiento político, más aún después de todo lo que hemos tenido que sufrir estos 5 años. Si son tan puristas, si son tan inteligentes, creo que la Revolución Ciudadana es demasiado poco para ellos, ¿no? Entonces, tal vez deben buscar otros espacios. Economista, la Corte Constitucional declaró
inconstitucional la destitución de 23 jueces en el año 2019. ¿De qué manera esto les sirve a las personas, a los ciudadanos que hoy, pagando penas de exiliados, etcétera, seguramente van a presentar, si es que no han presentado ya, demandas ante organismos internacionales de derechos humanos? Es letal, es brutal. Lo que pasa es que toma tiempo la justicia a nivel internacional, pero es contundente. Lo denunciamos, se lo dio en los juicios. A nosotros nos juzgaron tribunales ad hoc, jueces puestos a dedo. Iván León, un juez que lo trajeron de Santo Domingo, que intercambiaba la sentencia con la secretaria de la fiscal. Están los videos, están los mails. Entonces, todo un fraude procesal. Pero no pasa nada en el país. Eso es terrible. O sea, eso se llama tribunales ad hoc, puesto a dedo, lo cual contradice todo el debido proceso, todos los derechos humanos. Entonces es determinante. Debería ser determinante el interior del país. Pero no va a pasar nada, va a tratar de encubrirlo. A nivel internacional es determinante, lastimosamente, eso toma tiempo. Entonces no es tan mala la Corte Constitucional, digo yo. O sea, porque de repente hace algo bueno, debe ser mala. Su origen totalmente espurio. Se prestaron a cualquier cosa. Lo primero que decidieron fue legitimar lo que había hecho Trujillo para asegurar sus carguitos. No, aquí traten de maquillarse como quieran, pero esa corte seguirá siendo espuria. No es el buen juez, no es el que de repente hace una sentencia correcta, es el que siempre hace lo correcto. La última consulta. Acá en el Ecuador se ha planteado ya, no, se ha dispuesto ya como obligatorio que en todas las instituciones, bueno, incluso en instituciones como prestadoras de servicios del Estado, en lugares privados, en centros comerciales, etcétera, se debe presentar el carnet de vacunación. Es obligatorio. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cómo funciona en Bélgica? Aquí no es obligatorio, por supuesto, formalmente no es obligatorio, pero no puedes entrar a muchos sitios si no presentas tu certificado de vacunación. Hasta donde sea, es el único país del mundo que lo ha hecho obligatorio, pero yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, no se puede jugar con la salud pública. El liberalismo ultranza, no, es mi libertad, siempre y cuando el que te vayas a morir eres tú. Pero al final no solo te mueres tú, sino que matas a toda tu familia, al vecino, porque contagias a todo el mundo. Entonces aquí está en juego la salud pública. Yo estoy de acuerdo con la medida, ¿no? Grandes males, grandes soluciones, no se puede jugar con la vida de la gente. Gracias, economista Rafael Correa, expresidente de la República, por estos minutos de su tiempo. Que tenga usted un buen día. Feliz año, si no hablamos, feliz año. Gracias por esta oportunidad, un inmenso abrazo a Guayaquil y a la patria entera. Gracias, economista. Bueno, 8:36. Un gran y feliz 2021. Gracias. 8:36 minutos, 8:36.